Es triste a veces el retiro de los beisbolistas y de los deportistas en general. Hoy en Corazón del Juego estaremos viendo como una especie de... Les traigo una especie de exclusiva sobre 3 peloteros cubanos que han decidido apartarse de las actividades del béisbol. Uno ya era bastante conocido, o era lógico que iba a dejar el béisbol. Otros 2, aunque me dicen que están dando un paso a un lado y que no desechan alguna ventana hipotética de regreso, estoy probablemente seguro, 95% de seguro, que ya no volverán. Ya sabes, estamos en Corazón del Juego, hoy con el 9º episodio de nuestro podcast. Desde aquí los estoy saludando a todos. Un saludo a todos los oyentes. Continuamos este viaje por el mundo del béisbol cubano, las grandes ligas, otros temas de interés. Decirles que hoy tenemos un capítulo bastante entretenido, no tan didáctico como los 4 primeros del ciclo de sabermetría que hicimos. Pensamos retomarlo dentro de poco. Más bien el podcast de hoy es un tema informativo, hablando sobre 3 peloteros cubanos que firmaron con equipos de grandes ligas una vez emigraron de Cuba y que tuvieron 3 caminos diferentes cada uno. Uno de ellos llegó a grandes ligas, los otros 2 no pudieron conseguirlo. Ya saben, siempre les digo, suscríbase a 5 Razones Deportes Network. Ahí en esa plataforma que tenemos escuchará Corazón del Juego, los podcasts que aún no ha escuchado, desde el primero hasta el de hoy, y nos pueden encontrar ahí semanalmente. Ya sabe, ahí además de eso tenemos otros podcasts de fútbol, de baloncesto, se tocan temas de béisbol también, está el tema de fútbol americano, ahora con el béisbol colegial. Bueno, nada, ahí estamos, ustedes saben, suscribirse a la plataforma. Y hoy este tema que vamos a desarrollar, ya saben, es sobre 3 beisbolistas cubanos que de alguna manera se están separando del béisbol activo. Ya saben, toca un poco de sorpresa porque son jugadores que se consideran jóvenes, ni siquiera rebasan los 35 años, y casi siempre cuando hay noticias del retiro siempre queda un ápice de tristeza para el lector, para el oyente, para la persona que está del lado acá. Ya saben, este viaje solo comienza. Empezamos, Corazón de Juego. Francis Romero, rompiendo siempre la noticia. Síganos en Twitter, @FrancisRomero10 y @Corazón_Juego. El tema del retiro, bueno, yo siempre estoy buscando, tratando de ver en algunos jugadores que no han regresado al béisbol, luego de lesiones o luego de despido, y busco constantemente, pregunto, escribo, y desde hace un mes estuve buscando las informaciones que quería desarrollar aquí en el podcast sobre 3 jugadores que llaman la atención. Bueno, el primero de estos 3 jugadores que están dejando a un lado el béisbol es Pablo Millán Fernández. Para el que no lo conoce, un pitcher cubano que firmó en el año 2015 por $8 millones de bonos con los Dodgers de Los Ángeles. Una de las firmas bastante polémicas que hicieron los Dodgers, además de la de Arrobarrena, Erisbel Arrobarrena, Alexander Guerrero, Yaiser Sierra. Bueno, Pablo Millán Fernández, un pitcher que le dieron 8 millones. Entonces, haré un breve recuento sobre Pablo Millán en sí y cómo llegó hasta acá. Bueno, él debutó muy joven en Cuba, con 17 años. Luego de 7 temporadas con los Cachorros de O'Higgins, salió de Cuba en el 2014. Como curiosidad, Pablo Millán ya había integrado algunos equipos nacionales y había participado en unos no-hitter run a 2 manos en la serie 52 ante Camagüey. Lo logró junto a Rayman Navarro, que es otro pitcher que emigró también por esos años y que llegó aquí y firmó con los Bravos de Atlanta. Pablo Millán salió de Cuba en el 2014 y ya era un lanzador que dentro del área del relevo
ya estaba ya entre los mejores del país, muy controlado, con muy pocos boletos, que eso, verlo en los lanzadores en Cuba es algo extraño, porque casi siempre todos tienen tendencia al descontrol. También la zona de strike, que es un poco rígida en la Liga de Cuba. Pero era un muchacho que, si bien era un supersónico, lo que más pasaba era lo máximo que tiraba era 92 millas, diría yo. Y bueno, se asentó en la República Dominicana. Ustedes saben, es el lugar matriz para la emigración de los beisbolistas, donde más academias hay, donde más scouts van, etcétera. Y lo llamó la atención de algunos scouts. Y ahí fue donde lo firman por la cifra de 8 millones, que fue un contrato que reportó de primero Ben Butler. Estamos hablando de marzo del 2015. Ben Butler de Baseball América reportó la firma de Millán por 8 millones. Él me estaba diciendo en una conversación telefónica que tuvimos que de alguna manera fue un caso atípico porque él no tuvo agente en la República Dominicana. Él tuvo un abogado por el cual se gestionó su contrato con la ayuda del abogado, pero prácticamente él mismo, ya saben. Y nada, empezó la transición al béisbol profesional, que siempre es difícil. En el 2015 estuvo en 3 niveles en las menores. El más alto que llegó fue a clase A avanzada. Ahí está la sucursal de Rancho Cucamonga. En 22 innings ponchó a 18 bateadores y dio 4 boletos. Ahí lanzó para 4.22, 2 victorias y 1 derrota. En general, esa temporada lanzó para 3-2, 3.92. Entonces, ¿qué sucede con este lanzador? Bueno, una desafortunada lesión y se tuvo que aplicar la cirugía Tommy John. Esto ya lo puso en una situación de desventaja, ya saben, no es lo mismo un brazo operado que un brazo que tenga la mayor salud posible. Y entonces en el 2017 regresó, después de un 2016 inactivo. ¿Sabes? La recuperación de la Tommy John es casi un año, 11 meses, más rehabilitaciones. Y recuerdo que en el 2017 le realicé una entrevista para un sitio que escribía allá en Cuba. Y me estaba hablando en esa entrevista, yo recapitulando, ¿no?, las respuestas que me dio. Tenía bastante esperanza, bastante motivación de subir y de llegar arriba a las grandes ligas. Ahí me habló de la génesis de la lesión. Se lesionó en un partido, cuando menos lo esperaba. Enfrentó lo más que pudo la lesión. La organización de los Dodgers costeó toda esa operación. Y me estaba hablando de que estaba enfocado en prepararse mejor para que no le volviera a ocurrir. Él no incorporó ningún lanzamiento cuando llegó acá a los Estados Unidos. Él era en Cuba un pitcher de un sonado repertorio. Utilizaba el cambio, la curva, el slide, la recta, la bola de nudillo y casi todo con control. Y entonces nada, en la conversación que tuvo, él me dijo que sí, ya él se iba a separar del béisbol, que ya estaba trabajando en otras cuestiones. Y evidentemente, bueno, es una noticia que toca de cerca, porque es un pitcher que, si vemos la edad, tiene 30 años ahora mismo. Bueno, realmente es un poco increíble, pero esto sucede a veces cuando las personas se decepcionan, cuando las personas a veces dicen, bueno, es este camino y no el otro, y bueno, abandonan la pasión del béisbol. Este fue el primer caso de los 3 que traemos hoy, de los 3 peloteros cubanos que se separan del béisbol. Pablo Millán sí es un retiro que me pareció, por la llamada y la conversación que tuvimos de más de 10 minutos, bastante definitivo. Y aquí vamos a seguir ahora con los últimos 2 casos. Ya saben, estamos acá en Corazón de Juego. Síganos, volvemos en breve. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero. Ahora traemos el caso de otro pelotero. Este caso es un bateador santiaguero de Cuba, conocido por su nombre, José Julio Ruiz, apodado el Yuyo, en Santiago de Cuba, donde se dio a conocer
a golpes de batazo, a golpes de conexiones, a golpes de batear abundantemente desde que llegó a la liga. Y fue un pelotero bastante interesante. Ruiz, que también decidió emigrar, firmó junto a Tampa en el año 2010 un contrato que es bastante inusual realmente. Ese contrato daba a Santiago un salario de $20,000 mensuales y una opción de firma en noviembre al término de la temporada de 4 millones era esta opción. Casi siempre estas opciones, cuando el jugador no viene y tiene un rendimiento de, digamos, 30 honrones, que se sepa que es un jugador, entonces estas opciones casi siempre se declinan. Y eso fue lo que sucedió. Tampa declinó la opción. Él fue dejado libre esa temporada. Después de batear en las menores 3.31 y 2 honrones, parece que la gerencia dijo, bueno, tenemos un bateador de contacto, pero no nos da honrones, entonces prescindimos ahí de él. Y quizá la gerencia de los Rays no creyó que no valía la pena la inversión de 4 millones en Ruiz. Ruiz siguió, firmó un pacto de liga menor con los Rangers de Texas, recibió una invitación a los campos de primavera. En el 2012 fue asignado a la liga AA. Ahí batió 27 dobles y 12 jonrones en 106 partidos, pero un averaje de 2.46. Quizás eso no satisfizo mucho a la organización. 2.46 batió luego de ser subido a AAA. Entonces, sin convencer, para llegar a las grandes ligas con estos números, Ruiz se convirtió en un trotamundo del béisbol, un absoluto trotamundo del béisbol. Fue a cualquier parte. Y esto también es preciso analizarlo siempre en el tema de los cubanos, porque muchos periodistas, muchas personas que siguen el béisbol, pero el béisbol de los cubanos, pero no lo estudian a profundidad, creen que una vez que no se llegó a las grandes ligas, que no se cumplió el sueño, bueno, se fracasó. Yo siempre he dicho en todos los lugares que he hablado que no existe tal fracaso. Incluso existen otros éxitos, otras remuneraciones por las que luchar, y los beisbolistas lo pueden hacer, por supuesto. Bueno, Ruiz llevó su bate a ligas invernales como Puerto Rico, Dominicana, en los Tigres del Licey, estuvo en Venezuela, estuvo en México. Es uno de los pocos cubanos que ha estado en las 6 ligas invernales principales, que son las de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, México, Nicaragua y Colombia. Ruiz ha estado en todos esos lugares y gozó de una notable campaña en México, con los Zaraperos de Saltillo durante 3 años. Batió 56 jonrones en 3 años, casi a 20 por año. En el 2018 batió 2.99, 17 dobles, un triple, 4 jonrones y 33 impulsadas con los Road Warriors de la Atlantic League. Y en el 2019, en el invierno pasado, estuvo en los Indios de Mayagüez. Es decir, Ruiz todavía yo creo que le quedaba para mantenerse en el béisbol. Y ahí en los Indios de Mayagüez, les digo, en 10 partidos batió 3.48 y pegó un jonrón y 4 impulsadas. Y esta temporada empezó en la Liga Norte de México, una especie de sucursal de la Liga Mexicana, los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Y entonces ahí ofrecieron un contrato en la Atlantic League. Y ahí fue a la Atlantic League y lo que no batió mucho, no pasó de 200 de averaje. Y bueno, sostuve una conversación, ¿no?, con Ruiz, y él me aclaró que ya no iba a jugar más, que él podía seguir, sus habilidades se lo permiten, seguir bateando. Es un bateador de experiencia y lo demostró en casi todas las ligas. Si buscan los números de Ruiz, casi siempre puso buenos números en esa liga, pero tampoco va a continuar en el béisbol. Ya él me dijo que estaba un poco cansado de los viajes, un poco agotado, que el béisbol ha cambiado mucho en los últimos años, como es lógico, y que para los jugadores cada vez más veteranos se convertía en un trabajo más arduo para ellos, y que está agradecido a Dios, al juego, al béisbol, por jugar bastante hasta el cansancio, porque realmente jugó muchísimo y en parte no llegó a las grandes ligas, su objetivo desde que salió de Cuba, pero fue exitoso en otro béisbol, en otras ligas, y yo creo que eso es muy válido también.
que también me reconocí al final de nuestra conversación que ahora mismo hay muchas más oportunidades para los jóvenes y que todo en la vida es cuestión de etapas y de suertes y que él se separaba a un lado. Aunque, bueno, yo siempre intentando darle un poco de esperanza, ¿no? Y decirle, bueno, pero mantente, mira a ver qué posibilidad hay por ahí. Pero ustedes saben, Ruiz no está contemplando seguir en el béisbol. Y el último caso, que es el jugador más conocido, más renombrado de los tres que se están separando del juego, aunque no me aseguró en sí que cerraba la puerta completamente, yo creo que ya terminó. Yo creo que ya él se retira del béisbol. Y ese es el conocido Héctor Olivera, pelotero de Santiago de Cuba y que firmó un contrato altísimo con los Dodgers y que tuvo un episodio de violencia doméstica también, que yo creo que fue lo que lo apartó finalmente de las Grandes Ligas. Y ese va a ser nuestro último beisbolista de hoy. Corazón del juego, rompiendo siempre la noticia con Francis Romero. Bueno, estamos aquí en el caso de Olivera. Brevemente, haciendo como una sinopsis, Olivera se marchó de Cuba con 29 años, ya no era precisamente un jugador de los más jóvenes, era de Santiago de Cuba. Él despuntó en el año 2007, año en que también tuvo la suerte de que Alexei Ramírez se había marchado del país en el 2006. Él vino a sustituirlo, a llenar ese hueco dejado por Alexei. Integró la selección nacional ya para los Juegos Olímpicos de Beijing. Recuerdo que jugó en primera base. Era un jugador muy versátil, podía jugar todas las posiciones del cuadro, velocísimo. Olivera entre los más veloces que yo he visto en series nacionales, productor de extra base, bueno, un jugador 5 herramientas. Aunque no era la defensa su mayor arma, yo creo que también era un guante por encima de la media. Y se ausentó en el año 2012 en Cuba. Ya yo pensaba que Olivera no iba a probar el éxodo, que no iba a salir por la edad. Y en el año 2012 sufrió una lesión gravísima que por poco lo aparta del béisbol para siempre, una trombosis en uno de sus bíceps, creo que es del brazo derecho, si no me equivoco. Y luego de una recuperación exhaustiva, allá en Cuba los jugadores que son del equipo nacional tienen un trato especial y lo ayudaron a la recuperación y regresó con las Avispas de Santiago de Cuba, uno de los equipos más gloriosos del béisbol amateur desde que comenzaron las series nacionales, y produjo esa temporada que regresó de su brazo, que muchos pensaban que Olivera estaba terminado. Produjo para 3.16 con 7 cuadrangulares. Realmente fue un jugador estrella en Cuba. Olivera en 9 de sus 10 temporadas en Cuba batió al menos 3.15 de averaje o más. Al menos batió 3.15 en una de sus... Es decir, esto nos da la medida que era un bateador de los más consistentes que había. Y ya le digo rapidísimo, Olivera era un productor de extra bases nato. En septiembre del 2014 llegó la noticia de su salida del país. Estaba ya rondando los 30 años casi, cuando él salió del país en una embarcación marítima, en una lancha, y se asentó en República Dominicana. Y ahí, en República Dominicana, Olivera obtuvo el premio por el cual había salido de Cuba alguna vez, que fueron 62 millones y medio pagados por los Dodgers de Los Ángeles, un contrato de 6 años, 62 millones y medio, contrato grande. Uno de los contratos más criticados quizás entre todos los peloteros cubanos que firmaron, y que a veces salen estas publicaciones que yo no estoy muy de acuerdo, claro, porque casi todos los jugadores cuando son firmados tienen ese talento, y quizás ahí Olivera sí valía ese dinero, y también los scouts los agentes luchan por buscarle el mejor contrato y si estamos entonces hablando aquí de contratos fracasados, pues tenemos que hacer un libro entre todos los beisbolistas y de contratos sobrevalorados que han existido. Bueno, yo creo que este contrato hubiera rendido dividendos de no haber ocurrido lo que viene a continuación. En ese año que fue firmado, Olivera no debutó en las Grandes Ligas. Y el 30 de
de julio, antes de debutar con los Dodgers, un cambio sorprendente, fue cambiado a los Bravos de Atlanta, fue cambiado por Paco Ortiz y Zach Bird, por Alex Wood, José Peraza, Luis Gavilán y Jim Johnson. Y el 1 de septiembre, cuando se expandieron los rosters en esa temporada, realizó su debut y en 24 partidos de septiembre batió para 2.53, 3.10 de OVP, 4 dobles, un triple y 2 cuadrangulares. Entonces, la gerencia de los Bravos, ¿qué pasa? Decide mandar a Olivera a jugar en los Jardines y lo envían a los Criollos de Caguas en Puerto Rico con el fin de entrenarse en esa posición. El 13 de abril de la temporada de 2016, luego de un inicio de campaña discreto, él tenía un puesto con el equipo, estaba batiendo 2.11 en 6 encuentros, lo cual no dice porque, ya sabes, podía haber levantado luego. Eran pocos partidos para tú evaluar después, en el curso que estaba transcurriendo esa temporada, en 6 encuentros, bueno, fue arrestado en Arlington, Virginia, por agredir a una mujer con la que tenía algún tipo de vínculo. Casi todos los medios aquí en los Estados Unidos hicieron eco de eso. Una agresión una mañana a una mujer a la cual tenía algún tipo de vínculo, y MLB, con su proceso de investigaciones, sus abogados, sus investigadores que tiene personal, investigó todo esto, lo ocurrido en el suceso, y suspendió a Olivera 82 partidos en un caso de violencia doméstica. 82 partidos, es media temporada. Realmente, bueno, increíble. Esto fue lo que yo creo que aquí hay un punto clave en la carrera de Olivera en el béisbol de los Estados Unidos. Este punto de inflexión es el que te dice realmente qué pasó. Ustedes saben, las organizaciones, cuando tú estás en un caso como este de violencia doméstica, políticamente se cuidan mucho del tema de cómo nos van a ver si firmamos un jugador que agredió a una mujer, y entonces por ahí casi todos los equipos se retraen un poco, aunque les interese el jugador. Es una cuestión más bien de política, y aunque el jugador se disculpe públicamente, quizá, quién sabe, si cambia sus actitudes, porque este caso de violencia doméstica es un caso grave. Yo lo veo como un caso flagrante, una agresión a una mujer, y aunque el pelotero cambie, les digo, estas organizaciones casi nunca te vuelven a dar la oportunidad que una vez estaban dados a darte. Y Olivera, después de esto, el 30 de julio, fue cambiado a los Padres de San Diego en un trade, un cambio por Mark Kemp, que todo el mundo sabe que era un cambio de cuestiones financieras y no deportivas. Eran uno quitándose contrato de un jugador y el otro del otro. Y entonces ahí los Padres lo adquirieron. Los Padres no tenían ningún interés en que Olivera pisara el terreno y lo liberaron en la segunda semana de agosto. Es decir, no estuvo ni 15 días estuvo con el equipo. Olivera no regresaría nunca más con una organización de Grandes Ligas. Esta es la triste realidad de un pelotero que, ya les digo, era un pelotero casi cercano a ser un pelotero prodigioso. En Cuba fue una estrella, pero este bateador que, les digo, el padre de Héctor Olivera fue uno de los mejores bateadores cubanos en la década de los 70 y los 80. Fue incluso líder de bateo una temporada. Es decir, este don de Olivera de bateador venía ya estaba en la sangre ya. Y entonces, bueno, luego de que los Padres despiden a Olivera, y realizó un intento de continuar en el juego. En el 2017 estuvo con los Cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal de Puerto Rico, y luego con los Sugarland Skitters en la Atlantic League. Ahí él no estuvo tan mal. En la Atlantic League batió 2.89 con 11 extra base, pero es lo que les digo, ya las organizaciones habían cerrado la ventana para Olivera. Realmente esto es lo que ocurrió. Olivera, yo me comuniqué con él. Él no quiere hacer ningún tipo de entrevista visual. Me dijo que está tratando de mantenerse a un lado,
de todas las informaciones. Igual, bueno, le doy las gracias por haberme contestado y que me reconocía, ¿no? Que no le dieron otra oportunidad por el problema ocurrido, pero que está bien, dedicado a su familia y que no me cierra, me dice que no me cierra completamente la ventana de retiro, que quizás si le aparece algo, pero yo estoy seguro que si no se encuentra en forma, no se encuentra entrenando, va a ser muy difícil que algún equipo, incluso de ligas invernales, le ofrezca algún tipo de contrato. Yo realmente este tipo de casos me da un poco de pena como seguidor del béisbol cubano y nada que decirles. Olivera tiene 34 años, muchos jugadores cubanos están todavía en las grandes ligas. El caso de Yulieski Gurriel, próximo a cumplir 36, muchísimos jugadores, casi 34 años es la edad en la que tú llegas entiendes casi todas las cosas del juego y puedes realizar todavía temporadas muy buenas, temporadas memorables. Esto es lo que traía para hoy en Corazón del Juego. Espero que hayan disfrutado el capítulo, más bien hoy informando sobre la separación de 3 jugadores cubanos, 2 que me aseguraron que ya era definitiva y 1 como Olivera, que quizás si se abre alguna ventana, pero ya les digo, no veo una posibilidad en eso. Así que eso fue lo que tuvimos hoy. Ya saben, nos pueden comentar en Twitter cualquier pregunta, algo que se nos haya quedado. Síganos en la plataforma de 5 Razones Deportes Network. Ahí van a encontrar todos los capítulos de Corazón del Juego. Volvemos en la semana próxima con más fuerza aún. Y ya sabes, estuvimos hoy tocando este tema de los 3 beisbolistas cubanos que lamentablemente se están separando del béisbol. Quizás la actividad que mejor y más bien hacían y conocían en la vida. Ya sabes, síganos en Twitter, Corazón del Juego, @Corazón del Juego. También me puedes seguir en Francis Romero 10, en mi cuenta personal de Twitter, también en mi página de Facebook, Francis Romero, @Francis Romero Cuba. Ahí estamos siempre con todas las noticias que podamos brindar y las exclusivas también, claro. Hoy tuvimos este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Déjennos sus opiniones al respecto, es un tema polémico y nada, ya sabes, nunca olvides, no trates de descifrar la contraseña, es solo un juego y tiene corazón. Amigos, gracias por escuchar este episodio de 5 Razones Podcast. Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos 5 Razones Podcast. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @5 Razones POD. Eso me ha pasado